Veíamos que Pablo habla con la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y básicamente les dice que se goza en ellos, en que ellos también están en oración, en aprendizaje continuo y otras cosas, ¿no? Y entonces les dice Pablo en el 3 bueno, en el 2 lo que es en el 2 en el 11 y 12 les dice, así como también sabéis que de qué modo, como, de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos y a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria, ¿no? Les exhortaba a él a que se amaran unos a otros y les estaba diciendo precisamente que hicieran las cosas bien, que no anduviesen en fornicación y demás. Entonces ahora sí, les dice en el 3.5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarle de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y de que vuestro trabajo resultase en vano. Porque estaba Ujú. hablando también otra vez de Timoteo, como lo había enviado, como la iglesia eh, estaba actuando bien, estaba llevando a bien las cosas, ¿no? Y dice, y él les había dicho que les había entregado el evangelio, que se los había llevado, eso venía en el 8. Y Sí. entonces en el 3.8, eso era en el 2.8, en el 3.8 les dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿no? Dice, porque la acción de gracias, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos su rostro y contemplemos lo que falte, dice, y completemos lo que falte de vuestra fe, ¿sí? Entonces les dice, van bien, manténganse en amor y demás, pero nuestra oración y nuestro gozo es verlos para poder completar, para poder terminar de capacitarlos, para fortalecerlos en esto, ahora sí que de disipularlos, ¿no? Para terminar de disipularlos. Dice, Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes. Y después dice, y el Señor les haga crecer y abundar en este amor, que estaba hablando de unos por otros, dice, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces les decía yo que esta parte que cierra del 3 les está hablando del amor y cómo los va a capacitar y demás en este evangelio, en este discipulado, porque los está preparando, cierra el 4 diciéndoles, porque los estoy preparando para el día de la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que en el 4.14 él ya les empieza a hablar de los detalles de esta venida del Señor Jesucristo, ¿no? Les dice en el sí. 4.3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, dice, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, que se apartarán, lo digo porque así lo especifica. No habla ya del mal, de la envidia, del enojo, de las contiendas y demás. Aquí ya habla de que se aparten de fornicación una vez y no porque lo practicara la iglesia, no se los está diciendo, sino porque tal vez las falsas doctrinas los podían llevar a eso, y es uno de los principales males que separa a la familia, que aparta a la familia y que pues te impide poder servir al Señor en plenitud, ¿no? Dice en el 7, en el 4.7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad, a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, obviamente para la dirección y la administración y el discernimiento de eso. Y después dice en el 10, y también lo hacéis así como con todos los hermanos que están por toda Macedonia,
pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, ¿no? Bueno, porque en el 9 les decía que acerca de este amor, que ya les venía diciendo, que no tenían necesidad de que Él les siguiera capacitando en este amor, porque ellos ya lo practicaban, sobre todo con los hermanos de Macedonia. Y después les dice, y que procuréis tener la misma tranquilidad, estoy en el 11, procuréis tener la tranquilidad, procurándose en vuestros, ocupándose en vuestros negocios y trabajar con sus manos de la manera en que les hemos instruido, les hemos mandado. Y después dice, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y también para con los de adentro, por supuesto, y que no tengan necesidad de nada, ¿no? Entonces, y más adelante él dice que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Pero creo que eso ya viene en el 2. Entonces, se desvía un poco hablando de esta gratitud, de que le agrada a Dios, de esto de amarse los unos a los otros y demás, pero en el final, o sea, en el 4 es donde él se desvía un poco. Primero les dice que deben dar correctamente y demás, esperando la venida del Señor Jesucristo, y después les dice cómo es que debe de ser su actitud para ese día del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, que sean fieles, que sean correctos, que se amen unos a otros, pero no quitemos el dedo de esta parte del 3, que era hasta donde nos quedamos, ¿no? Y entonces ya viene sobre la venida del Señor Jesucristo. Ok, ahora, hablando de la venida del Señor Jesucristo, les dice que no quiere que ignoren. ¿Se acuerdan que dice el Señor, mi pueblo se perdió por falta, ¿no? Por falta de conocimiento. Y es precisamente lo que Él está procurando, que no se pierdan. El Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, si es posible engañarán aún a los escogidos, ¿no? Entonces, si está engañando a los que ya conocían, a los que eran escogidos y demás, y los están engañando, es una posibilidad. Entonces nosotros estamos que tener firmes, estamos que estar fuertes con respecto a por lo menos lo más elemental de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice que no ignoren acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero está hablando, no quiero que, bueno, va a empezar a hablar de eso, porque dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, ¿no? O sea, de los que ya murieron. ¿Cuál era su esperanza? Bueno, voy a seguir parafraseando. Dice, para que tampoco se entristezcan, o sea, no ignoren qué va a pasar con los que duermen, para que ustedes no se entristezcan, porque tenemos esperanza. Si nosotros morimos, vamos a tener esperanza. Es lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Nosotros tenemos esa misma esperanza de los que ya murieron. Dice, como los que no tienen esperanza, porque estos, pues sí tenían esperanza. Dice, algo bien importante, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Todos los que morimos con la esperanza de ver a nuestro Dios. Y primero dice, para que no suframos como los que mueren sin esperanza. Y después dice, los que duermen con esta creencia, con esta fe de que Cristo resucitó de los muertos, de que murió y resucitó, los que mueren en esa esperanza también serán resucitados. Y esto es algo que muchas veces no lo comentamos. Se nos va, ahora sí que con varios versículos, pero estos versículos son muy bonitos porque son muy claros. Nos dejan ver muy claramente que nuestra esperanza debe de estar en la fe en que Jesucristo murió y resucitó de los muertos para perdón de nuestros pecados y por lo mismo para nuestra resurrección. Y dice, en el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, los que hayamos quedado cuando venga el Señor, dice, no vamos a anticiparnos, no vamos a ser primero que los que durmieron. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá de los cielos
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está bien clarísimo, ¿no? Y ya ven que dice al son de la trompeta, los himnos, ¿no? Cuando la trompeta suene, y etcétera, etcétera. Todos sabemos, todos, que cuando el Señor venga como ladrón de noche, lo vamos a oír que suenan las trompetas. Y dice un pasaje bíblico, cuando oigas que viene el Señor, alza tu rostro, porque viene tu salvación, ¿no? Entonces, todos estamos en ese hilo, en ese conocimiento. Y esta parte de 1 Tesalonicenses 4 está padrísima, porque está muy bonita, nos deja ver muchas cosas muy bonitas de nuestra esperanza, ¿no? Y de que como los que van a estar muertos van a ser resucitados antes que nosotros seamos, y ellos van a ser, dice, a ellos los va a resucitar primero. O sea, antes de que seamos transformados, primero va a resucitar los muertos. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en aquellos tiempos, dice, seremos, entonces sí, arrebatados juntamente con los que habían resucitado, juntamente con ellos, ¿no? Nos llevaron a las nubes. Dice, y entonces en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya ven que siempre les digo yo, pues nuestra esperanza es ver y ser transformados y encontrarnos en el cielo con Él, en el aire, ¿no? Encontrarnos con Él en el aire, porque ahí es donde nos vamos a encontrar con el Señor. Ya en ese todos vamos a estar en carne. Los que resucitan primero se van a convertir en carne, y se dicen las profecías que se van a unir los huesos y se va a volver a formar el músculo y demás. Y entonces, cuando vayamos en el aire, todos vamos a ser transformados a la nueva criatura que vamos a ser. Y nos vamos a encontrar con Él ya transformados como la nueva criatura. Y dice, por tanto, aléntense unos a los otros con estas palabras, ¿no? Con este mensaje, dice. Dice, ¿cuáles son los tiempos y las ocasiones? Tampoco tiene necesidad, hermano, de que yo se los diga, de que yo se los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho, que nadie conoce ni el día ni la hora, ¿no? Ni el Señor Jesucristo lo conocía, ni los ángeles. Entonces, y todas las profecías que hemos visto, que hemos estudiado y demás, yo les he aclarado, sí nos da fechas aproximadas, pero fechas, meses, días, pero nos dice el día y la hora en que viene el Señor Jesucristo. Él viene como ladrón de noche. Y por otro lado, siempre les he dicho, los que mueren con la esperanza y hacen el bien y todo esto y son obedientes, pues mueren en la esperanza del Señor Jesucristo. Nadie de nosotros tenemos la vida comprada. Todos hemos estado en algún momento a punto de poder pasar al otro lado, ¿no? Tal vez, no sé si todos, pero sí, muchos de nosotros podemos estar en un momento dado. Clarice, que es tan jovencita, bueno, ahorita ya tendrá como unos 40 años, ¿no? 30 y tantos tenía, ¿no? El caso es que Clarice, que es de las más jovencitas de nuestro grupo, Clarice, cuando le vino la embolia, pues estuvo a punto de fallecer, ¿no? Sí, estuvo en un momento difícil. Entonces, nadie tenemos la vida comprada, nadie. ¿Y cuál es nuestra opción? Tratar de ser obedientes, tratar de discernir, tratar de amarnos los unos a los otros, tratar de servir a los demás, para que podamos en un momento dado dar este servicio, ¿no?, de amor. Dice, vendrá como ladrón de noche, que cuando digan las naciones o cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores de las mujeres encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día fíjense, aquí está hablando del día del ladrón, como que viene el Señor como ladrón de noche, también viene el día de la ira. Por eso dice que cuando les sorprenda a ellos, cuando ellos digan paz y seguridad, hay un video que dice, que pasan luego en las diferentes religiones, ¿no?, que dicen,
ya no tardan, porque ya dijeron paz y seguridad entre Israel y los musulmanes, ¿no? Los árabes, etcétera, etcétera, entre Irán y Pakistán y etcétera, etcétera. Estados Unidos contra Israel, pues bueno, más bien contra Irán y demás. Ujú. Se repite muy constantemente la frase paz y seguridad en las Naciones Unidas. ¿Cuál es el punto? Pues el punto es que esto se está repitiendo pues más o menos desde que hay videos de esto, que son los 60s, los 70s, los 80s, los 90s, ya vamos en los 2000, 2020, 2010, 2020, y seguimos escuchando esa frase de paz y seguridad. Les voy a dar cuál es mi opinión muy específica. Ahorita que está lo de Gaza y está lo de Israel, cuando esta paz y seguridad, se hable de esta paz y seguridad, va a ser cuando se esté hablando de la paz y seguridad entre Israel y que los que estén en Jerusalén de los musulmanes o quien sea, que esté ocupando la mezquita, y en ese momento se puede establecer el pacto santo para la edificación del tercer templo. Entonces, más o menos para que no, eso es lo que yo creo, de acuerdo a las profecías y de acuerdo a más o menos, y por la trayectoria de tantos años de guerra y tantos años de terremotos, tantos años de, claro que cada vez va más en aumento, sobre todo los terremotos y esas cosas, calentamiento global y demás. Las guerras pues nunca han dejado de ser. Les decía yo en alguna de las clases que en algún reportaje, en algún estudio que vi, decían que solamente ha habido una semana de paz absoluta en todo el mundo. Nunca falta que fulano esté peleado con sutano o en guerra con perengano y así. Entonces, es nada más una semana. Entonces dice, porque todos ustedes, bueno, primero, y nos está diciendo que nosotros estando en este conocimiento y estando en esta fe, en esta esperanza de vida y en obediencia, dice, entonces estando nosotros en esas circunstancias, dice, no nos va a sorprender como ladrón de noche. Y lo dice después, dice, porque ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos ni de la noche ni de las tinieblas, ¿no? Y dice, entonces, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiere decir que seamos correctos, seamos entendidos. Que velamos quiere decir que estemos atentos, que estemos, no precisamente que nos desvelemos toda la noche, no, sino que estemos al cuidado, que estemos al pendiente de la situación de nuestra vida para estar en obediencia. Dice, y esto pues es obviamente porque pues la consecuencia de esta obediencia viene, como yo decía, por este temor, por la salvación y demás, y esto viene a consecuencia, bueno, y es resultado de nuestra fe, y nuestra fe es la que nos va, como decía aquí, es la que en el Señor Jesucristo es la que nos va a llevar a la resurrección de los muertos. Y entonces dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Dice, no seamos como, dice, pero nosotros seamos como los de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor, lo que yo les decía, ¿no? En el servicio, en la obediencia, en el amor, en la fe. Todo esto es ocasionado por la fe. Dice, con la esperanza que tenemos de la salvación, como yelmo, como creo que el yelmo era el casco, ¿no? Y entonces como ese casco de protección, y después dice, ¿por qué no nos ha puesto Dios para el día de la ira? Que era lo que yo les decía. Le viene el día de la ira, que era el que mencionaba poco antes, porque dice que el Señor vendrá como ladrón de noche, y que cuando digan paz y seguridad a las naciones y demás. Entonces, porque ese día de la venida del Señor Jesucristo como ladrón de noche, es cuando empieza lo más crudo del día de la ira del Señor, y vienen ese terremoto universal y otras cosas. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros estamos apartados de ese día de la ira, pero si se fijan, casualmente lo está metiendo en el mismo día, en el mismo momento en que viene el Señor Jesucristo como ladrón de noche. Sí, soy claro hasta ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Estamos apartados del día de la ira, y dice, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Esto quiere decir que aunque no cumplamos al 100%, no estemos tan al pendiente de nuestra salvación y demás, con respecto a ser obedientes y todo eso, una vez que el Señor Jesucristo muere por nosotros y nosotros vivimos por fe, aunque no seamos misioneros o aunque no tengamos, al Señor no le gusta el pecado, es enemigo del pecado. Entonces, mientras nosotros no tengamos un pecado que esté repercutiendo sobre de alguien más o que estemos haciendo un pecado que esté contra lo que el Señor dice, vamos a estar dentro de los preceptos del Señor, ¿no? Entonces, y aquí lo dice, aunque no velemos o que durmamos, o que dice, sí, aunque sea que velemos, ya sea que velemos o que durmamos, para que vivamos juntamente con Él, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, no es tan de que, ay, no, pues es que no cumpliste, porque no es por obras. La salvación nosotros ya la tenemos por gracia. Entonces, una vez que nosotros ya somos salvos, nuestras obras son consecuencia de nuestra fe. Y nuestra relación es consecuencia de nuestra fe, y lo que hagamos es consecuencia de la fe. Dice, por eso anímense unos a otros. Fíjense, les acaba de decir, no importa si no están velando, si no alcanzan a entenderlo, ya son salvos. Dice, y entonces anímense unos a otros, así como lo están haciendo actualmente, ¿no? Y más adelante en segunda de Tesalonicenses les vuelve a decir lo mismo. Javis, ¿te lees cómo Pablo exhorta a los hermanos? Sí, y pareciera que el Señor, que Pablo ya dejó la venida del Señor Jesucristo, pero si se fijan en el cierre del 5, les sigue diciendo de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces les dice, primero que reconozcan a los que están trabajando. Les acababa de hablar de que no importaba que velaran. Y parte de este velar es parte de este actuar que yo les decía, ¿no? Estar en obediencia y servir a los hermanos en amor. Y entonces les dice que trabajen entre vosotros, ¿sí? A los que a los que trabajan entre vosotros os presiden en el Señor, y estos mismos que conocen del Señor son los que los amonestan, ¿no? Y que los tengan en estima y en amor por causa de la obra, y que tengan paz entre ellos. O sea, no por el hecho de ser amonestados que pues vayan a tener rencor sobre de ellos o algo así, sino que aprecien que los están amonestando porque están trabajando en el Señor en la obra. Y dice, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los que son ociosos, y que alienten a los de poco ánimo, y que sostengan a los débiles, y que sean pacientes unos con los otros. Dice, mirad que ninguno, lo que yo les decía, que ninguno pague a nadie mal por mal. Antes, siempre que sean buenos unos con otros y para con la gente que les rodea, que es lo que yo siempre les he dicho. ¿Cuál es la función del servicio? Servirnos unos a otros y también servir a nuestro prójimo. Llevarnos el mensaje y el discipulado unos a otros y llevarlo a nuestro prójimo. Entonces, dice, y con eso prácticamente pues, es el amar al prójimo como a uno mismo. Dice después, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. O sea, que estemos gozosos, que nos alegremos, que seamos felices, que estemos en la paz que solamente el Señor nos puede dar. Dice, pero no apaguen el espíritu, porque Él es el que les está dando el ministerio, Él es el que les está dando la capacitación, y precisamente esa paz incomprensible nos la hace tener, aunque no la podamos entender. ¿Sí me explico, no? Las bendiciones del Señor las podemos entender y comprender, aunque no las podamos razonar del todo. A veces no sabemos, acabamos de orar porque no tenemos dinero y el Señor nos manda dinero. ¿Sí me explico, no? O salud, el Señor nos sana, y cosas así. O sea, hay cosas oraciones muy simples y con bendiciones muy grandes. Y entonces dice, y aquí entra lo importante, porque dice que, bueno, después les platico esto de la profecía. La profecía es uno de los dones que el Señor más aprecia.
¿sí? Claro, el amor, ¿quién le gana al amor, no? Pero hablo de la profecía. No. Porque, ¿se acuerdan que las profecías creo que vienen en Daniel? Que dice que el que lleve el mensaje de la profecía es como la luz de las estrellas, ¿no? Que alumbra en el horizonte, algo así. Bueno, entonces dice así, no menosprecien las profecías, hay que examinarlo todo. La doctrina, las profecías y lo que se diga, siempre hay que examinarlo a través del Espíritu que nos está diciendo, ¿no? No apaguemos el Espíritu, a través del Espíritu tenemos que valorar todo, examinarlo. Retengan lo bueno, ¿no? Y a veces decimos retengan lo bueno, desechen lo malo. Retengamos lo bueno, dice aquí, ¿no? Ok, y luego dice, absténganse de cualquier cosa mala, de todo tipo de mal pensamiento, pero más adelante lo dice. Lo voy a unir con lo que dice más adelante, que dice que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, así como dice que amemos a Dios con todo eso, en otros versículos, amarás al Señor tu Dios con toda vuestra alma, con todos. Y el caso es que lo podemos unir. Dice, absténganse de todo mal. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestra alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Que era lo que decíamos. No podemos aislar las cosas, porque todas las cosas están unidas. Entonces debemos el alma, el cuerpo, todo, debemos de procurar con eso estar sirviendo en todos los aspectos. Y mantenerlo, como dice, irreprensibles, para que cuando venga el Señor Jesucristo, pues podamos estar fieles. El Señor que nos llamó, el que nos apartó, dice, y Él lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues nos va a resucitar, porque como yo les digo, no ha perdido el tema de cuando venga el Señor Jesucristo, no lo ha perdido. Está comentando eso precisamente, que estemos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, ya antes había dicho y ahorita sigue con ese tema. Nada más que dijo, capacítense, manténganse firmes, manténganse, como dice, velando, capacitándose, para que para que practiquen todo esto, la oración, el espíritu, la profecía, el análisis, todo eso, dice, para que cuando venga el Señor Jesucristo, ustedes estén irreprensibles en todo vuestro ser, en el espíritu, alma y cuerpo, ¿no? ¿Sí? Sí. Después empieza 2 de Tesalonicenses. Y dice la salutación y bendición final. Hermanos, orando por nosotros, saluda a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ok, y entonces, empezando 1 de Tesalonicenses. Yo cuando leí 1 de Tesalonicenses, empezando 2 de Tesalonicenses, cuando leí 1 de Tesalonicenses dije, órale, no les llamó la atención, ¿no? Lo que veníamos viendo en clases anteriores. Pues, ¿qué creen? Que no se fueron invictos. Sí los regaña al final. No. Sí los regaña. Y en 2 de Tesalonicenses les dice esto, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo, como siempre. Esto es lo que voy a comentar en la introducción. Otra vez Timoteo y Silvano. Eran dos hermanos que cómo utilizaba Pablo, ¿no? En todas las iglesias, les decía yo la vez pasada, les decía, pues lánzate ahora a tal iglesia, ¿no? Ahora lánzate a esta, ahora. Solo su pollo. Sí. Era el equipo. No, pues es que lo bonito de esto es que Pablo pues tiene las personas con las que trabaja y le habla a la gente por medio de las cartas que está mandando, pues que se comporten y que también están
de alguna forma orgullosos de ellos que están trabajando en el Señor, y que no dejen de hacerlo, porque el Señor tiene una promesa de que Él va a venir. Aunque es sorprendente que en ese tiempo ellos ya pensaban que ya iba a venir el Señor, y seguimos esperando ya después de muchísimo tiempo, pero es que está hablando, creo que no solamente en ese tiempo, sino es para todas las generaciones venideras, esperen en el Señor, porque el tiempo del Señor pues no es nuestro tiempo. Entonces, pero sí habla claramente de lo que vino a hacer nuestro Señor aquí, qué es lo que debemos de esperar de Él y cómo debemos esperarlo y con qué corazón debemos esperarlo. Por eso sí me gustó mucho. La verdad, Tesalonicenses se me hizo muy bonito. Me fascinó. Y no sabes lo que falta. Lo que falta está padrísimo. ¿Todavía lo que falta? Sí, bueno, hay unas partes que nosotros subrayamos que nos gustaron mucho. Pero bueno, ni te digo porque ya nos vamos a alargar. Pero sí hay algunas partes que Javi también subrayó y que le gustaron, ¿no? Que es como debemos estar con el corazón dispuesto y tener la fe bien firme ante todo para todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea para el Señor, ¿no? No para el hombre. Perfecto. Entonces esa parte sí me gustó mucho. Sí, está muy padre. Platicando. Y ahorita pues reafirman, ¿no? Sí. Que ya todo lo que en cada lugar donde están, pues ya hay gente que está creyendo en Cristo, pero también está trabajando para Cristo. Sí. ¿No? Estaba Pablo decía, ahorita que dices que pues desde entonces se pensaba que la venida del Señor Jesucristo ya iba a venir. El mismo Pablo dice, bueno, y estad firmes porque el Señor no tarda. O sea, todos han tenido la idea de que el Señor no tarda en llegar, ¿no? No tardaba, sí. Entonces, como tú dices, han pasado 2000 y cacho de años y hay un pasaje bíblico donde dice, cuando los demás te digan que, después me acuerdo en qué parte de la Biblia viene, me quedo de tarea con eso. Hay una parte donde dice, y cuando hagan burla de algo así como hacer burla y digan, ¿y qué pasó con el día de tu esperanza? ¿No? ¿Qué pasó con tu esperanza que tenías? Dice, entonces pasará, pero no me acuerdo cuál es la... ¿En Apocalipsis eso? No me acuerdo, manita, no me acuerdo, pero lo voy a investigar y la próxima clase empezamos con eso. Entonces, pero sí, efectivamente, desde Pablo ya decía, ya no tarda el Señor, ya no tarda, ya casi llega, ¿no? Y después pues sí, de hecho, de los que murieron, les habla sobre los que murieron y sobre los que estamos, y que los que murieron se van a levantar en el Señor, a ver al Señor junto con los que estamos en la tierra. Es decir, ella considera que en cualquier momento llega el Señor y se los lleva a todos, ¿no? Sí, nos pero pues la espera ha sido bastante larga, pero pues es que el propósito de Dios es que la mayor parte de los que estamos en la tierra conozcamos y nos agreguemos, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es otra parte. Sí, eso, por eso ha sido la tardanza. Bueno, lo que nosotros pensamos como tardanza, porque para el Señor es muy poco tiempo. No, el plan de Dios es perfecto. Porque Él no quiere, y Él lo dice, ¿no? Porque Él no quiere que nadie se pierda, y eso sí viene en Hebreos 11, si no mal recuerdo. El caso es que, ahora sí voy a entrar en esta parte. Ya les venía hablando sobre esto de la venida del Señor Jesucristo, y entonces dice, les damos gracias a Dios por ustedes, por su fe, por su crecimiento, por el amor, y porque esto abunda en ustedes. Y dice, nosotros mismos nos gloriamos y nos gozamos, ¿no? en la iglesia de Dios, de la paciencia y de que han sufrido estas persecuciones y tribulaciones y que las soportan. Dice, y aquí es lo importante en el 5, donde dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Estaba hablando antes de que tenían que estar en disciplina, en obediencia, velando, y aquí dice que estas persecuciones son causa de, y por lo mismo, ellos son dignos de Dios. Dice así, dice, por lo cual, por eso mismo padecen,
porque ya saben que esa es una cosa es consecuencia de la otra. O sea, el llevar el evangelio es consecuencia de tener que tener estos padecimientos. Dice, porque es justo que delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Esto que, ¿se acuerdan que Dios dice, déjame a mí la venganza, dejad a mí la venganza? Sí, claro. Y a eso es a lo que se refiere. Dice, y a vosotros que sois atribulados, les va a dar reposo. O sea, aquellos que los atribularon les va a dar tribulación. Dice, pero ustedes van a estar en reposo cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles en su poder. Ya se dio solito la introducción para continuar lo que había dejado en la carta anterior. Y después dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bien clarísimo, bien claro. Pero después lo termina de aclarar y dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchas veces hay gente que al evangelizar no quiere hablar del castigo eterno, ¿no? Muchas veces dice, si tú crees en Dios, vas a estar eternamente en la presencia de Dios, gozándote y alabando y demás. Pero ¿qué pasa cuando no le reconoces? ¿Qué pasa cuando no tienes este conocimiento, no haces lo que Dios quiere? Vas a tener una eterna perdición. Lo que te espera como una vida eterna, por un lado, te espera como una eterna perdición. Una vida eterna o una eterna perdición. Sí. Y esto es algo que cuando nosotros evangelizamos parece mentira, pero es importante que lo comentemos. Con contextos bíblicos. Y después dice, cuando venga el Señor Jesucristo en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, ¿no? No solamente los que crean en aquel momento, o sea, bueno, porque está diciendo, y aquí lo dice, a los que creyeron en este evangelio que les estamos anunciando, en esto, en una buena doctrina, perdón, los que creyeron en esto, esos van a ser los que son los santos, que van a estar adorando a Dios y demás cuando Él venga. Pues imagínense imagínense que ya estamos transformados y nos estamos acercando al Señor en el cielo. Olvídense, ¿no? Yo creo que va a ser un clamor de cada quien va a estar alabando en su manera al acercarse a Dios, ¿no? Como que ¡ah! ¿No? Algo así me imagino yo, que es lo que está diciendo. Y dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, la fe nos lleva a las acciones y el Señor dice que cuando cumplamos estas dos cosas en todo lo que hayamos podido, porque por otro lado dijo, no importa que no velemos, lo que importa es que tengamos la fe suficiente para creer que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y que fue muerto y resucitado. Y con esa fe simplemente nosotros somos salvos. Lo demás, nosotros lo añadimos en la medida de la fe que va creciendo en nosotros. Y obviamente, siempre lo que repito, pero es bueno saberlo, porque pues alguien puede abrir alguna vez uno de estos videos y eso es ocasionado por la administración del Espíritu Santo, ¿no? O sea, conforme el Espíritu Santo nos enseña, va creciendo nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra salvación, en otras palabras. Y dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se glorifique en vosotros y vosotros en Él, y por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, y todos podamos ser, nosotros hablando de la humanidad, podamos ser salvos, ¿no? Qué padre, ¿verdad? Lo que decía. Así es. ¿Algún comentario o algo? Porque me voy a arrancar rápidamente con el 2. Pues nada, que está hablando de los creyentes. Sí, muy padre. Y de lo que va a pasar con los no creyentes. Así es.
Así que, Es breve y conciso. ajá, Sí, Como muy, conocen, yo creo que nosotros deberíamos de ser iguales, cuando hablamos del plan de salvación, porque les decimos lo que decía un hermano, decimos las buenas nuevas, pero también tenemos que decirles las el malas lo hecho que va nuevas. a de pasar. lo que va a pasar si tú no haces lo que Dios quiere, Si no aceptas porque a dicen, Cristo. bueno, pero no pasa nada, y así lo expresan, ¿eh? No Ujú. pasa nada si yo no acepto, no, sí pasa. Pasa que si tú no aceptas, Dios no te va a tener en consideración. Y cuando llegues a su presencia, pues te vas a ir a un lado, porque tú no aceptaste ni a Cristo como tu Salvador, ni te arrepentiste de tus pecados, ni mucho menos, ¿no? Ni crees en Dios. Ni crees en Dios. Había una Entonces, por enseñanza, ¿no? lógica, Había una enseñanza que decía, ¿no? Era una... Se confronta a un pastor en uno de los videos de YouTube, creo, donde se confronta a un predicador con un ateo, un pastor, y entonces le dice el predicador, bueno, mira, le dice, imaginemos que tú fuiste obediente y demás, y mueres, y no hay vida eterna, no hay cielo, dice, y no hay esperanza de más vida. Dice, pero mueres en paz, por supuesto, porque estás seguro de que viene la vida eterna, pero si no existiera después de eso, dice, no perdiste nada, ¿no? Si eres obediente, si crees en Jesús, no pierdes nada, dice, pero si tú te mueres sin esta esperanza, dice, y si hay vida eterna, y si hay resurrección de muertos, dice, entonces lo vas a perder todo, claro. ¿no? Y yo creo que es una forma muy No. fácil y concisa de explicarlo y muy buena. Les estaba hablando de cómo va a ser nuestra esperanza y que vamos a ser transformados y que nos vamos a encontrar con el Señor. Dice, pero acerca de esta venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos vamos a reunir con Él, dice, no se dejen engañar ni de la manera de pensar, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta. Dice, nadie les engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no va a venir sin que antes se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de Mateo 24 yo les explicaba esta parte? De que muchos decían que cuál era la señal de la gran abominación y demás, o la abominación desoladora. Les decía yo, la abominación desoladora es cuando la bestia se mete hasta el templo para ser adorado por los judíos como si él fuera el Cristo. Y aquí es donde está haciendo referencia a esto. Dice, el Señor Jesucristo no va a venir. Primero tiene que venir la bestia. Y luego está muy padre, porque en Daniel, me voy a desviar un poquito, pero en Daniel 7 y en Daniel 12, les decía que la ofrenda va a ser interrumpida en la última semana, una vez que esté el templo, la ofrenda va a ser interrumpida a la mitad de la semana 70, a la mitad de los últimos 7 años. En los primeros 3 años es interrumpido el continuo sacrificio. Y después dice, una vez interrumpido el continuo sacrificio, al final, en los 1290 días, viene la bestia y se mete en el templo para ser adorado como si él fuese el Cristo. Entonces, por eso les decía yo que la palabra del Señor no nos dice la fecha exacta, pero sí nos da un súper acercamiento, un zoom, que dices, no juegues, ¿no? O sea, súper claro, súper clarísimo. Y lo dice el Señor Jesucristo en su profecía, y aquí lo vuelve a decir Pablo, cuando les dice, el Señor Jesucristo no viene, primero viene la bestia, haciendo, y después dice, en el 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Más claro, ni el agua. Ni el agua. Ahí. Dice, ¿no se acuerdan ustedes que yo les estaba, que yo estaba todavía con ustedes cuando les estaba explicando esto, cuando yo les decía esto? Dice, y ahora ustedes lo saben, y saben qué es lo que está deteniendo a esta situación. Dice, a fin de que a su debido tiempo Él se va a tener que manifestar, la bestia. Dice, o bueno, tal vez el Señor Jesucristo, pero yo creo que aquí se está refiriendo, porque está hablando de que lo detiene, está hablando de la bestia. Y después dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, esta maldad ya desde entonces
ya estaba Ya había una profetizado, preparación. ya estaba profetizado y ya se estaba preparando. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Y en algunos pasajes bíblicos dice que el que lo está deteniendo es el arcángel Miguel, que está en batalla contra las fuerzas demoníacas para evitar que esto no se adelante a su tiempo. Tal vez por lo que decía Angélica, porque el Señor está en esta batalla, el Señor está haciendo tiempo para que la mayor parte de la humanidad pueda convertirse al Señor Jesucristo antes de que puedan dejarlo libre a que haga ya lo que tiene que hacer. Como a Judas, ¿no? Le digan, pues ya vete, órale, haz lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces lo detienen hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice otra profecía que él va a ser quitado solamente cuando venga el Señor Jesucristo y con el poder de su boca sea eliminada la bestia. Es lo único que va a matar a la bestia. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con... pues aquí es donde dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Qué padre. Sí. Qué padrísimo. Angélica, te falta decir que qué padre. Está padrísimo, ¿no? A mí me No, encanta eso. qué padre, porque me fascinó porque es algo parecido a lo que viene en Apocalipsis. Sí, varias cosas. Y habla, ajá, y cómo él desde antes ya lo está manifestando, ¿no? Pues, Ya hemos tenido un estudio de las profecías de Mateo 24 donde les abarqué todo esto. Bueno, los más importantes. Ajá, y este es uno de ellos, porque es súper claro. Pero este es muy claro. Este es muy claro. Muy clarísimo. Esta manifestación del hombre, del pecado, es muy clara. De la bestia. Está hablando de la bestia y de cómo va a venir a ser derrotado y en qué momento. Y no habla de Satanás, porque entonces sigue, en el 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento o cuya venida es por obra de Satanás. O sea, no es Satanás. Ajá. Es alguien pues él va a ser como una marioneta. Es alguien a quien Satanás le está dando la autoridad para venir en su nombre. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. ¿Por qué? Porque van a decir, mira, este es tu Cristo, ya vino Cristo. ¿Se me explicó? Por eso es por lo que el Señor dice, si viene y alguien le anuncia que ya vino Cristo, así empieza la profecía de Mateo 24, dice, si alguien viene y les dice, aquí está, o está en tal lado, no creáis, dice, no vayas, ¿no? Porque el Señor vendrá como ladrón de noche, y aquí vuelve a lo mismo que venía platicando desde la carta anterior, la sigue platicando, y después dice, y con todo engaño, o sea, este mismo mentiroso, con todo engaño y maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí? Van a decir, sí, este es el Cristo, o este es mi líder, o este es mi héroe, o lo que sea. Y todos los que no sepan de esta situación de la salvación, toda esa gente se va a perder. Por eso es tan importante que el conocimiento que tenemos, el conocimiento sea difundido, porque fue ministrado por el Espíritu Santo. Y perdón por lo que voy a decir, pero gran parte de la iglesia vive engañada con respecto a los tiempos y movimientos de lo que dice la Biblia. Entonces, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso a estas gentes que no creyeron, para que crean esta mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué en la injusticia? Porque ellos dicen, tú le hablas a una persona que sí acepta, reconoce de Cristo y demás, y dice, bueno, le dices, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres que oremos por ti? Yo creo que después. Ajá. O sea, sí creo, sí, podría ser. ¿Y quieres aceptar a Cristo? Yo creo que después. ¿Qué pasa? Pues que quieren vivir en pecado, quieren vivir cómodamente. Ajá. O piensan que nuestra vida es demasiado parca o demasiado seca o sin chiste, y pues no puede estar nada más lejos de la realidad. Simplemente hablando de la fe y del gozo que el Señor nos da. Y ustedes saben que, y además de esta confianza, seguridad, vida eterna, nosotros somos de las pocas personas que podemos morir con una sonrisa en la boca. Ajá. Porque tenemos una vida eterna.
que nos esté esperando. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, lo acabamos de ver. Entonces, Sí. y eso lo sabemos, eso es lo que nos da a nosotros la esperanza. ¿Alguien más antes de que nos sigamos? Porque quiero terminar esto. Dice, Pues yo me llamaba la atención esa parte, por eso Dios envía un poder engañoso para que crean las mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la iniquidad. Es así decir, es. me imagino que Dios permite como cuando endurece el corazón de Faraón, que va a haber personas que aunque nosotros querramos salvarlas, se endurecen, ¿no? Sí. Y no, pues Dios les va a decir, bueno, ¿quieres creer en eso? Órale, va. Pero, y se los va a permitir, porque pues él siempre se ha dicho, ¿no? Es un caballero y no va a forzarnos a nada, pero, Exacto, ¿cuánta gente se va a quedar en el camino? sí. No van a ser, va a ser mucha gente. Sí, y toda la gente que ha pasado en la historia que ha seguido más o menos la misma tónica, dice, Así es. hay dos pasajes bíblicos. Uno dice que el Señor, lo que tú decías, está esperando que no todos se pierdan, ¿no? Hasta que el último que ha de Claro. ser salvo, se salve. Y el otro es que la fe es un don de Dios. Entonces, fíjense, yo creo que el Señor sí permite que en un momento dado creamos. Pero yo creo que aún aquellos que se pierden, el Señor en algún momento les permitió, cuando ellos llegan a conocer la palabra, les permite que crean. ¿Ya ellos no quieren creer? Ah, bueno, entonces, ¿sí me expliqué? Entonces, Sí. los versículos no se contradicen, pero sí son de un análisis. Porque sí es un don de Dios, pero ese don el Señor nos los da a todos. Esa oportunidad el Señor nos los da a todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿no? Yo le hubiera dejado el mismo título que traía, porque dice, ok, como que se siente que dice complacieron en la injusticia y como que lo deja medio mocho, pero es porque el texto sigue y él dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios con respecto de ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Qué es lo que decían, no? Que no la otorgaban. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor nos iba a dar la oportunidad de creer y de conocer, pero también sabía quién sí iba a aceptar, porque conoce pasado, presente y futuro, para el Señor no hay nada oculto, y sabía que por eso éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos. ¿Y quién va a terminar la obra? ¿Eh? ¿Y quién va a terminar la carrera, más bien? Sí, el Señor sabe todo, sabe todo. Entonces, pero sobre todo, ¿quién va a aceptar la palabra de Dios? Porque se acuerdan que alguna vez leímos ese versículo que decía que cuando nuestras obras pasen por fuego, ya sea que sean quemadas, de todas maneras nosotros seremos aprobados, como que de panzazo, pero vamos a ser aprobados. Aún así, dice, a lo que dice, por el Espíritu y la fe en la verdad. A esta fe nos llamó mediante este conocimiento del Evangelio para que precisamente alcancemos esa gloria de estar en la gloria del Señor Jesucristo, en la gloria de Dios. Dice, entonces sigamos firmes, retengan la doctrina que han aprendido, ya sea por palabra o por carta o como sea, y el mismo Jesucristo y el Padre, el cual nos amó y nos dio la consolación, además la vida eterna y una buena esperanza de esta gracia, o la esperanza que recibimos de la vida eterna a través de la gracia de nuestro Dios, conforme a sus corazones, y dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Ok, entonces, duro. Sí, duro. Pero, duro y a los otros. Y vuelvo a lo mismo. Aquí es donde yo les decía, parecía que Tesalonicenses también era una iglesia que se la había librado. Y de repente dice Pablo, bueno, si estamos hablando de hacer el bien a los hermanos y demás, dice, el que no trabaje, que no coma.
Dice, porque hay muchos de los hermanos que hemos oído de algunos, que están ahí, que pues no hacen nada, están de holgazanes, y dice, señálenlo, no nieguen a andar con él, pero no lo rechacen, ¿no? Sino dice, No, pero, no lo tengas pero por sí dice que estoy enemigo. hablando con él. Dice, no lo tengan por enemigo, sino, dice, en el 15 dice, sino amonéstenle como a un hermano, ¿sí? Claro, Primero en dice, amor. señálenlo y no se junten con él, dice, ¿no? Sí, Entonces, sí, es y claro. después dice, pero no se junten con él, pero no es su enemigo. Amonéstenlo como un hermano, como sea. ¿Qué onda, Es hermano? correcto. Si no te Sí. pones a trabajar, no te puedes llevar con nosotros. O sea, no puedes hablarnos. Exacto. ¿Le entras al aro o te quedas afuera del arito? Sí, dice el principio del 3. Hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo hacemos nosotros entre ustedes. Dice, para que seamos nosotros libres de aquellos hombres perversos y malos, porque aquellos hombres perversos y malos es porque no para todos es la fe, ¿no? Y como decíamos, y algunos por falta de conocimiento se pueden perder. Dice, pero fiel es el Señor que los va a afirmar y a guardar de este mal, de estas gentes malignas. Dice, tenemos confianza de ustedes que hacen y que van a hacer lo que les hemos ordenado, lo que les hemos enseñado. Y que el Señor los encamine y encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿no? Digo, porque el Señor Jesucristo era súper paciente. Imagínense ser Dios y estar peleándose todos los días con apóstoles, con fariseos, con levitas y con todo el mundo. Pues olvídense. Entonces, es cuando dice el deber de trabajar, y es cuando decíamos, les pone esta ordenanza, ya como en cierta forma de amonestación, cuando les dice pues que deben de trabajar, ¿no? Dice en el 11, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ¿no? Dice antes en el 10, dice, porque también cuando estábamos con nosotros y les ordenábamos, si alguno no quiere, les decíamos, si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Les dice Pablo, cuando nosotros estábamos entre ustedes, nosotros les decíamos, si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Y después les dice, hemos oído que algunos de ustedes andan desordenadamente, que no trabajan en nada y que se andan entremetiendo en las cosas ajenas, ¿no? En la vida de los demás. Dice, y a estos les mandamos y les exhortamos en el Señor que trabajen sosegadamente y coman su propio pan, y que además dice, como vosotros, dice, como vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien, ¿no? Así Dice, es. si alguno no obedece, dice más adelante, no os juntéis con él, y ya lo platicamos lo demás. Y pues la bendición final, ¿no? El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con vosotros, ¿no? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.